Ya. Hola muchachos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar la clase de torneo del día de hoy. Y vamos a ver un tema relacionado, eh, continuando la clase de la semana pasada, respecto a lo que es los torneos cónicos, ¿ya? Como aprendizaje esperado tenemos preparar máquinas, herramientas convencionales para fabricar partes y piezas de acuerdo a especificaciones técnicas vigentes, aplicando las normas de seguridad y de medio ambiente. Objetivos de la guía: comprender el procedimiento de torneado cónico utilizando el carro auxiliar, ¿ya? Entonces tenemos las actividades de siempre, ¿ya? Tenemos, lee comprensivamente el texto propuesto, desarrolla la guía torneado cónico número 7. En caso de que no puedas imprimirla, tan solo observa a tu celular y desarrollala en el cuaderno de torneado. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de videoconferencia, y posteriormente envía una fotografía o video de la maqueta al correo de tu profesor. Si no puedes, tan solo fotografía y envíala al WhatsApp asociada al profesor, ¿ya? Como lo hemos hecho en veces anteriores. Tenemos preparación de máquina para torneado cónico, ¿ya? Dice, en las clases anteriores vimos cuáles eran los elementos fundamentales para poder interpretar de forma correcta un plano de un cono mecánico, ¿ya? A continuación aprenderemos cuáles son los procedimientos que se pueden emplear para fabricar un torneado cónico, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los procedimientos para yo poder realizar un torneado cónico, ¿ya? Procedimiento número 1, utilización del carro auxiliar o chariot, ¿ya? Dice, el primer procedimiento que veremos será el que se utiliza el carro auxiliar o chariot. Como vimos en clases pasadas, el carro auxiliar es que está montado sobre el carro transversal. Este carro tiene la facultad o posibilidad de poder girar en 360 grados para poder realizar tareas que necesiten este giro, como por ejemplo la fabricación de biseles y el ya mencionado torneado cónico. Para esto, el carro auxiliar en su base tiene graduados los ángulos que se pueden dar. Si se dan cuenta, aparece una guía donde se encuentra el 00 y este se encuentra gradado según el ángulo que ustedes necesiten generar para la pieza. Para poder dar esos giros, el carro auxiliar se monta sobre el carro transversal a través de dos pernos, los cuales pueden deslizarse sobre un círculo tallado en el carro transversal. O sea, ustedes sueltan el perno que se encuentra acá, el que se encuentra en el otro lado, y pueden girar libremente el chariot, ¿ya? Como se puede apreciar en estas imágenes de simulación 3D, así se vería la bancada del torno si ustedes desmontan lo que es el chariot, ¿ya? El chariot, si se dan cuenta, el disco que aparece acá abajo es el que se introduce acá, ¿ya? Y al soltar esos dos pernos, yo puedo generar el ángulo que yo necesito para poder trabajar con la pieza. Ya habíamos dicho como sea un tornillo cónico o algún tipo de bisel. Y acá se aprecia ya directamente todo lo relacionado a la bancada, chariot y el carro transversal, ¿ya? Como se vería esto es una simulación en 3D. ¿Ya? Y en la imagen de acá, como se pueden apreciar, el charro ya está de cierto modo inclinado. Si se dan cuenta, tiene una pequeña inclinación de alrededor de unos 45 grados, que probablemente para realizar algún tipo de torneo cónico, ¿ya? Y dice, para obtener el ángulo que se debe dar al carro auxiliar, se debe primeramente interpretar el plano de fabricación. Por ejemplo, supongamos que debemos fabricar el siguiente cono donde el diámetro mayor es de 50 milímetros, el diámetro menor es de 40 milímetros y el largo es de 100 milímetros, ¿ya? Solamente le dan estas indicaciones, ¿ya? Esas flechitas que aparecen acá, obviamente tal, son cotas, ¿ya? Aquí quedaron mal situadas con el dibujo, pero se da a interpretar que son las cotas que aparecen acá, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Eh, Tenemos un diámetro, ¿ya? De 50 milímetros, un diámetro más pequeño de 40 y un largo total de 100, ¿ya? Esos son los datos que tenemos. Dice, para poder encontrar el ángulo, ¿ya?
de conicidad se debe emplear la siguiente fórmula. Y tenemos esta fórmula que aparece acá. Dice, el ángulo de torneado sería el diámetro mayor, ya en este caso los 50, menos el diámetro menor, menos los 40, y esto dividido 2 veces el largo, o sea, 2%, según lo que yo tenía en lo que sería mi plano, ¿ya? Al resolver esa pequeña ecuación, ¿ya? Usando calculadora, 50 menos 40 dividido el 2 por 100, me debiese dar el valor que aparece ahí, que son 0,05, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con este valor? Este valor va a ser el ángulo que yo voy a tener que colocar en la torreta para poder realizar mi torneado cónico y que con las especificaciones que aparece en el plano, ¿ya? Sigamos leyendo, dice, para poder tener el ángulo de torneado se debe consultar la siguiente tabla en la parte de tangente y buscar el valor que más se aproxima al número que nos dio. Para el caso de 0,05 es 0,052 aproximado y el valor del ángulo es 3 grados. O sea, nosotros tenemos un valor estimado que fueron los 0,05, pero si me voy a la siguiente tabla, aparecen la cantidad de ángulos que pueden ser en base al valor de su tangente, ¿ya? O sea, de los 0,05, el que más se le parece sería 0,052. Por ende, su ángulo debe ser de 3 grados de inclinación de la torreta, ¿ya? Denme un segundo. Shift tangente 0,05. Ya. Si yo lo calculo directamente con la tangente a la menos 1, a usted le dice dar el resultado del ángulo. Si se aprecian ahí, da 2,86, muy cercano a los 3 grados, ¿ya? Y esta tabla es más exacta. Y aproximadamente de ese, si da 2,86 grados y no tiene para los decimales, en este caso la torreta, tiene que seguir al número que viene después. Del gallo levantó la mano. Oiga, profe, Dígame. ¿cómo? A ver, espere, ¿me explica eso de la parte que ya, o sea, le dio el 005 y después, ¿Ya? ¿cómo, Ya. o sea, cómo era el procedimiento? Luego de haber sacado el valor de los 0,05, yo tengo que buscar en esta tabla el valor de tangente, ¿ya? Yo voy a trabajar solamente con tangente, porque con la tangente puedo encontrar los ángulos, ¿ya? Entonces, acá aparece el ángulo y aparecen los valores de tangente. A mí me dio 0,05 y el valor más cercano vendría siendo 0,052. 0,035 es muy lejano y 0,052 vendría siendo el más cerca, ¿ya? Por ende voy a trabajar con ese valor. Y para ese valor de 0,052, el ángulo de inclinación de la torreta vendrían a ser 3 grados. O sea, yo suelto los pernos de la torreta, los dos pernos, y muevo la torreta a 3 grados. Y ahí realizo lo que vendría siendo el trabajo del tornillo cónico, para que quede esa parte de ahí cónica de lo que yo quiero hacer, que en el plano serían 50 de diámetro mayor, 40 de diámetro menor y el largo de 100. O sea, ese largo de 100 milímetros tiene que ser de 3 grados para que quede de esa forma. ¿Entienden? O sea que el ángulo, al mover el chariot, tiene que quedar en 3 grados. ¿Por qué? Porque mi resultado fue el que más se acercó en base a la tangente. ¿Ya? También existe... Delgadillo, ¿queda claro con eso? Porque explicaron otro método de poder calcularlo también. No, sí, ya quedó claro. Ya. Si ustedes trabajan con calculadora, ¿ya? Hay una parte de su calculadora donde dice seno, coseno, tangente, ¿ya? Para las calculadoras científicas. Si ustedes apretan Shift tangente, les va a aparecer tangente a la menos 1, ¿ya? Ahí aparece tangente a la menos 1. Y le está viendo un valor.
¿ya? Y ahí ustedes pueden ingresar el valor que les dio con el cálculo de el que hicieron recién, que era el diámetro mayor menos el diámetro menor partido 2 veces largo, e ingresan ese resultado que les di ahí. En este caso fue 0,05, cierro paréntesis, ¿ya? 0,05 y le doy igual. Si se dan cuenta, el valor que aparece ahí es 2,86. Yo en la torreta no tengo el valor 2,86, pero el más cercano son 3 grados. O sea, si es que no tienen la tabla y tienen la calculadora, lo pueden hacer de ese modo, ¿ya? ¿Tiene la misma finalidad? Obviamente sí. ¿Qué es más preciso? Encuentro yo sacarlo por calculadora. Pero si hay una tabla que ya está predeterminada con los valores, usemos la tabla, ¿ya? Entonces, para el caso de la tangente en 0,052, 3 grados, ¿ya? Y como a mí la calculadora me arrojó 2,86, lo puedo aproximar a 3 grados, ¿ya? Chicos, ¿dudas, consultas con eso? No, podría mandar las tablas nomás Sí, o para sea, poder prácticamente imprimir. se podría trabajar solamente con las tablas para hacer trabajos, ¿ya? Ya. Y ahí aparecen todos los valores de senos, cosenos y tangentes de los ángulos, ¿ya? Chicos, esta tabla es muy buena para evitar hacer tanto ajetreo en este caso, ¿ya? Así que también la fórmula se la tienen que aprender de memoria, ¿ya? Como buenos mecánicos, esto es algo que ustedes van a utilizar muy frecuentemente, ¿ya? Recuerden, diámetro mayor menos diámetro menor partido 2 veces largo, ¿ya? Y dice, para este caso el ángulo encontrado es el que se debe colocar en el carro auxiliar, y actividad, viene una actividad ahora, donde dice, responde las siguientes preguntas. Dice, 1, nombre cuáles son los componentes que permiten que el carro auxiliar pueda girar y dar los ángulos de los conos que van a fabricar. Describa con sus propias palabras, detalladamente, y lo más detallado posible, cómo se debe preparar el torno para un tornillo cónico. Y acá dice, encuentre el ángulo de conicidad del siguiente cono, se debe colocar en el carro auxiliar, ¿ya? Con un diámetro mayor de 63, diámetro menor de 55 y largo de 100. O sea, ustedes le van a arrojar el resultado acá, según la fórmula que vimos más arriba, y tienen que buscar en la tabla, según la tangente, qué ángulo se le asocia a ese valor, ¿ya? Y después de eso, no, acá una frase para estimularlo, si alguien pudo hacerlo. Esto es filosofía japonesa. Se le pudo hacerlo, yo también puedo, y si nadie pudo hacerlo, yo seré el primero, ¿ya? Es un poco de frases motivacionales japonesas para motivar a los chiquillos, así que eso se vendría siendo la clase de hoy. ¿Ya tienen dudas, consultas?